Estamos de regreso en Señal Informativa. Es jueves, ya está en la línea, en la línea telefónica, el doctor Antonio Gómez Reina con su colaboración de esta semana. Doctor, muy buenos días. ¿Cómo está? Gusto en saludarlo. Muy bien, Sonia, buenos días. Bueno, pues hoy recordamos a Godofredo Archewald. Nació en Elbing, Prusia Oriental, el 20 de octubre de 1719, hoy Polonia, y muere el 1 de mayo de 1772 en Göttingen, Alemania. Godofredo estudió en Jena, Halle y Leipzig. En Marburg trabaja como asistente del profesor de historia, da conferencias, estudia también estadística, da derecho internacional. Godofredo Archewald fue invitado en 1748 a la Universidad de Göttingen para ser profesor extraordinario de filosofía para el año. De 1756, profesor extraordinario de la ley y profesor titular de filosofía. Para 1761, profesor de ley natural y la política. En 1762, médico de ambas leyes. En 1765 es nombrado consejero de la Corte de la Real Británica y Tribunal Electoral de Hannover. Con el apoyo del rey Jorge III, viaja a Suiza y Francia en el año de 1751. Y para el año 1759 viaja a Holanda e Inglaterra, en donde desarrolla sus trabajos en economía, ciencias políticas y destaca en la estadística cuántica. El trabajo de esta estadística cuántica fue uno de los más representativos y que encuadra en la escuela del mercadista moderados. Godofredo Archewald escribió obras sobre la historia de los estados europeos, basada en derecho y economía política. En sus obras están elementos de estadística de los principales estados de Europa, principios de economía política, entre otros. En 1752 desarrolló un trabajo con una visión global de las constituciones de los diferentes países. En su constitución de los análisis de los países líderes de los estados de Europa. Describe el estado de su agricultura, la manufactura y el comercio, y con frecuencia suministra las estadísticas de estas materias. Godofredo Archewald acuñó la palabra estadística en el año de 1760, la cual les trajo del término italiano estadista, la raíz de la palabra en el término latino status, que significa estado o situación. Esta etimología aumenta el valor intrínseco de la palabra, pero cuando la estadística revela el sentido cuantitativo de las más variables situaciones. La definición de estadista puede ser en dos líneas. La primera, que se enuncia así: ciencia que utiliza conjuntos de datos numéricos para obtener, a partir de ellos, inferencias para obtener cálculos de probabilidades. Y la otra es el estudio que reúne, clasifica y recuenta todos los hechos que tienen una determinada característica en común, para llegar a conclusiones a partir de los datos numéricos extraídos. La semana pasada, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía publicó en su módulo de condiciones socioeconómicas las cifras de medición de la pobreza, así como los ingresos económicos a los hogares. Dicho estudio señala que se incrementó el nivel de ingreso de los más pobres en casi un 34%, cifra que es inconsistente con el sistema estadístico y con el registro histórico. Los que hemos trabajado con modelación estadística sabemos que la metodología es básica. Al cambiarla, modificamos al cambiar el modelo o introducir datos, se alteran los resultados. El INEGI cambió la metodología en la medición de la pobreza y hoy resulta que hay menos pobres o son un poco menos pobres, el 34% menos pobres. Este tipo de cifras de la medición de la pobreza tendrá tintes políticos o realmente usted cree que se están acabando los pobres. Por lo pronto el INEGI y su módulo de condiciones socioeconómicas publica los indicadores sobre ingresos de los hogares y por otra parte el Consejo Nacional de Evaluación de la Política del Desarrollo Social, llamado Coneval, que también trabaja sobre la política social y la medición de la pobreza, acusó al INEGI de modificar las formas de medir las variables que le permiten evaluar la pobreza. Cuando se introducen los datos o valores maquillados, obvio es
que el resultado es a modo, y también cuando se modifica la metodología, el resultado no es válido. Sabemos que el diseño del modelo podemos tener variables fijas y móviles. En este caso, será que las mediciones que realizó el INEGI no estaban apoyados, sólidamente en criterios científicos y ajenos a intereses económicos o políticos. Los aspectos normativos y metodológicos para los dichos modelos deberán de tener cuando menos bien especificado el antecedente, el objetivo general, curiosidad de la muestra, diseño conceptual, cobertura temporal, corte temporal, cobertura geográfica, tamaño de la muestra, diseño estadístico, periodo de levantamiento y productos específicos. Todo el diseño debe servir para la toma de decisiones acertadas en la materia, en el caso de desarrollo social. Y no es correcto que se maquillen los resultados para fines políticos. Las variables que toma en cuenta el INEGI para medir la pobreza son rezago educativo, calidad y espacio de vivienda, acceso a la alimentación, a la salud, a la seguridad social y los servicios básicos de la vivienda, el grado de cohesión social y el ingreso a los hogares. Y una persona es pobre según la variable del INEGI cuando sus ingresos es inferior al valor de una línea de bienestar alimenticio y no alimentario. Y tiene al menos una carencia social y es pobre extremo cuando sus ingresos es inferior al costo de la canasta alimentaria. Tiene al menos tres características, al tener al menos tres características sociales. Según la fuente del Coneval, del 2012 al 2014, el porcentaje de pobreza se incrementó del 45.5% al 46.2%. Y hoy, según el INEGI, hay menos pobres. Entonces, ¿por qué se incrementa en forma exponencial la indigencia? Y recordando a Godofredo Archewald, padre de la estadística, y su obra Principios de la Economía Política y su obra sobre elementos de estadística, es preguntarse, ¿hasta cuándo el INEGI o dependencias del gobierno nos engañarán con datos estadísticos manipulados? Lo que se ve no se juzga. En México se sigue incrementando el número de pobres en forma alarmante. Y hasta aquí mi comentario esta semana. Gracias. Doctor, y algo que alertan los expertos es que lo más grave de esto será que como consecuencia lo más probable es que haya una reducción del presupuesto de los programas y las políticas de combate a la pobreza. Sí, es increíble que si estamos hablando del periodo del 2012 al 2014 se haya incrementado un punto porcentual, de 45.5, 46.2, y ahora nos dice que es al revés, que es un 34% menos de pobres. Entonces aquí, pues el problema estadístico que se está manejando y que nos están informando, pues sirve para informes de gobierno y sirve para justificación de muchas cosas, y como bien lo dices, podría en cierto momento esto dar pie a que se quiten algunos apoyos que se están determinando al rubro de la pobreza. Lo grave también es que no nomás esta dependencia ha manipulado los datos. Sabemos que hay muchas dependencias que para justificar algunas acciones o proyectos, pues empiezan a manipular los datos y pues lo que se ve no se juzga. Tú te puedes dar cuenta que día a día hay más gente pobre, que hay más problema para poder adquirir la cadena, la canasta alimentaria, y esto pues al cambiar los datos pues automáticamente pues se modifica el resultado estadístico en cualquier modelación. Claro, y además ante el gran fracaso de las reformas estructurales del presidente Enrique Peña Nieto, que habían ofrecido ser pues también una revolución en lo que tendría que ver con la situación social del país, parece que más bien ahora lo que tratan es de borrarlos en el papel, ¿no? Sí, el proyecto alimentario que se tenía en el país, pues hemos visto que tenemos todavía mucha dependencia alimentaria, políticas erróneas en el campo, la cadena de producción y de distribución, pues día a día es más caótica, y esto pues nos va llevando a encontrar este tipo de situaciones. La cantidad de personas que tienen pues salarios que ni siquiera llegan a lo que conocemos como el salario mínimo, pues se presentan, y entonces pues hay que justificar
la función pública y el proyecto de gobierno, que es reducir la pobreza. Pero en este caso, pues, unas cifras del INEGI pues no pueden tapar la cantidad de mendicidad que existe en nuestra ciudad. Por supuesto, Coneval protesta porque también afecta de manera severa un trabajo que se venía realizando en los últimos años. Sí, o sea, Coneval hay que recordar que ellos pues están trabajando en las características sociales y el tipo de encuestas los puedes modificar. Un ejemplo, el INEGI dice, hago una muestreo de 400, o sea, 400 personas. Pero si esa encuesta la haces por internet, pues ¿cuántos pobres van a tener derecho a contestarte que no tienen piso, que no tienen educación, que no tienen alimento, que no tienen servicios? Pues simple y sencillamente la muestra pues ya se modificó y se cambió. Entonces Coneval pues sí dice, si estamos haciendo un trabajo serio, ¿cómo es posible que si tenemos un incremento del 45 al 46, de repente digas que ahora tienen un ingreso mayor del 34%? ¿De dónde salen esos datos? Y es donde empiezan los problemas con las cifras y con los procesos estadísticos. Posiblemente en un determinado momento pues tengan que alinearse los de Coneval por la política nacional o con intereses no muy específicos. Muy bien, pues quizá pensando el presidente en cómo la percepción se importa, ¿no? Claro, la percepción tiene que ver con esto. Y hay que recordar pues que los números que se utilizan en la estadística, como lo decía Godofredo Codwell, pues simple y sencillamente representan la realidad. Pero hay que saber alimentar los datos de una forma real y de una forma de metodológica perfecta, con modelación exacta. Muy bien, muchísimas gracias, doctor. Como siempre, un placer escucharlo. Pues gusto en saludarlos. Gracias. Muchas gracias, Antonio Gómez Reina, con este tema sin duda importante sobre la decisión que toma el INEGI de medir de manera diferente la pobreza, reduciendo así el número de pobres que hay en nuestro país. Hacemos una pausa, regresamos con más información.